Al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Fíjense que México reportó la cifra más alta de fallecidos por COVID en esta cuarta ola. Estamos hablando de 927. El índice de precio al consumidor en Estados Unidos subió 0.6%, con lo cual tenemos una inflación anual en 7.5%. Es la más alta desde 1982. Aquí en México, la Junta de Gobierno del Banco Central decidió aumentar la tasa de interés de referencia 50 puntos base, con lo cual lo ubica en 6%. El gobierno de España rechazó tajantemente las descalificaciones de AMLO contra España y sus empresas. Acabamos de emitir un comunicado oficial en el cual el gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a hablar sobre España y sobre las empresas españolas. Como dice el comunicado, y lo podrán ver en detalle, las relaciones entre España y México se sostienen sobre muy profundos lazos humanos, culturales, lingüísticos, históricos, económicos. Hoy tendremos un enlace con el escritor Javier Sierra hasta Madrid. El presidente aclara que no es ruptura, esto dijo. No hablé de ruptura, no. Dije, vamos a serenar la relación, que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó. Es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa. Yo me pregunto si ya pasó, entonces ¿para qué vamos a pausar, no? Si ya pasó. Pero bueno, el presidente ha dicho estos temas. La Cámara Internacional de Comercio afirmó que las declaraciones de AMLO generan incertidumbre. Hoy en el mapa de las democracias de The Economist, México aparece ya como un régimen híbrido, no como una democracia. El jefe del Estado anunció la creación de la empresa Olmeca Maya Mexica, una empresa que se dedicará a las obras públicas y manejará aeropuertos. En su reunión con John Kerry, enviado especial para el cambio climático, dice el presidente que él entendió muy bien que la reforma eléctrica es una reforma que va en contra de la corrupción y por tanto no tiene absolutamente ningún problema con el TEMEC. Esto reiteró hoy el presidente, a la que, bueno, pues se le fueron los... En fin, la confusión es a la congresista Marjorie Taylor Greene, que dijo que la andaban persiguiendo, creyó que decía Gestapo y decía gazpacho, ¿no? Yo espero que no confunda la patrulla con la paella o los cabos con los callos, ¿no? Pero bueno, escuche usted lo que dijo. No solo tenemos la cárcel de Washington, D.C., ahora tenemos la policía gazpacho de Nancy Pelosi espiando a miembros del Congreso. Qué atractiva la policía gazpacho, que con estos fríos no se antoja el gazpacho, pero bueno, ya para verano. México registró la llegada de más de 31 millones de turistas internacionales, un crecimiento importante respecto al año anterior. Le comento en más temas que tras rechazar que busque ser candidato presidencial en el 2024, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió a los actores políticos que reconozcan los errores que han cometido en la revocación de mandato. Por cuarto día consecutivo se registran balaceras en Colima. La Universidad de ese estado y otras instituciones cerraron clases. Le comento que, bueno, pues hay otros asuntos que en un momento más, después de la pausa, desarrollaremos. Volvemos. En el ámbito cultural, habla el escritor español Javier Sierra. Hola, saludos cordiales desde Madrid, España. Soy Javier Sierra y envío un abrazo muy cordial a todos los espectadores del Grupo Fórmula. Y se me pide que haga una valoración desde el mundo de la cultura de las declaraciones del presidente López Obrador sobre la necesidad de hacer una pausa en las relaciones con España para evitar que se siga viendo a México como territorio de conquista. Yo creo que desde la óptica de un escritor español, que bueno, en este momento puede representar un poco al mundo de la cultura, creo que la óptica del presidente López Obrador está equivocada. No vemos a México como territorio de conquista, sino como un territorio de familia. Las relaciones entre ambas naciones
son largas, muy fructíferas. Hemos hecho intercambios culturales desde hace más de 5 siglos y prueba de ello es que López Obrador ha hecho sus declaraciones en lengua española, no lo ha hecho en náhuatl, ni en zapoteco, ni en mixteco, ni en ninguna de estas lenguas, porque en su momento llegamos a ese punto de confluencia en el que decidimos utilizar la lengua castellana como punto de encuentro. Eso yo creo que nos ha hermanado, que los lazos son inmensos, que la literatura nos ha aproximado, que la cultura audiovisual nos sigue aproximando en nuestros días, que la música nos vincula desde el punto de vista del corazón y que todas las manifestaciones de las que somos capaces los seres humanos son, desde luego, ese punto de unión que une a los pueblos en vez de separarlos. Dios nos libre de los políticos que intentan separarnos a los humanos, porque entonces no están cumpliendo verdaderamente con su misión de administrar el capital tan maravilloso que tienen a su alcance cuando les elegimos nuestros representantes. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Ahí está efectivamente pues el testimonio de un hombre que más tiene una cantidad de libros impresionantes, infatigable, el gran Javier Sierra. Un gran saludo. Voy ahora con Mario Di Constanzo, él es consultor financiero. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, déjame así abrir la conversación diciendo, estoy preocupado. Yo no recuerdo hace muchos años niveles de inflación como los que tenemos en Estados Unidos y naturalmente en México. ¿Cómo estás viendo el panorama, Mario? Mira, definitivamente el tema de la inflación pues es un tema que empezó a preocupar, yo te diría, desde el último trimestre del año pasado. En estos momentos, bueno, si bien es cierto que hay unas décimas que registra una disminución en el índice o en la inflación, lo que es preocupante es que lo que se conoce como la inflación subyacente, es decir, la inflación medida quitando pues aquellos precios o aquellos productos que son muy volátiles. Esta inflación subyacente sigue creciendo, sigue teniendo una tendencia creciente y se complican más las cosas cuando estamos viviendo prácticamente en una economía estancada. Si bien es cierto, en los Estados Unidos también han tenido temas de inflación, pero ellos están creciendo. El problema con México es que estamos teniendo inflación, como en muchas partes del mundo, pero no estamos creciendo. Entonces va a ser un año muy complicado. Yo lo decía ayer, el mensaje que manda hoy el Banco de México de nuevamente subir la tasa de interés, pues evidentemente el mensaje es seguimos luchando contra la inflación, pero otro muy importante, en 2022 el dinero va a ser más costoso y va a comprar menos. Creo que ese es el tema que preocupa a la gente, ¿no? Nos va a costar más porque tú sabes que la tasa de interés pues es el precio del dinero. A una mayor tasa de interés, pues el costo del dinero es más alto y por la inflación va a comprar menos. Entonces, si eso ya lo combinas tú con la falta de crecimiento, la falta de empleo, pues por eso vemos que, por ejemplo, el índice de pobreza laboral ha crecido y lo malo es que no se ve un plan B del gobierno, ¿no? Yo no veo que el gobierno esa parte iba, o sea, tú tienes una reacción buena, mala o criticable del Banco Central diciendo, bueno, vamos a encarecer el dinero. En Estados Unidos el dinero pierde 7% en un año, lo cual es impresionante, pero no se ve reacción del gobierno para decir, oiga, hagámonos cargo de que no estamos creciendo. Lo que está en pausa o en declive es nuestra economía. Y te pregunto si tú, que conoces bien al presidente, lo que sacó ahora es un escapismo español para no hacerse cargo de pues el rechazo que genera también en muchos ámbitos económicos su reforma eléctrica, Mario. Sí, mira, definitivamente creo que es un acto de escapismo, de querer desviar la atención, pero de una manera muy inconsciente. ¿De qué se quiere desviar la atención? Pues de la situación económica tan adversa que estamos viviendo. Las últimas encuestas dicen que hay dos preocupaciones de los mexicanos: la inseguridad y la situación económica. Las familias pueden comprar menos. Distraer la atención del tema de la reforma energética, distraer la atención del tema de la casona de Houston, en donde, perdónenme, pero no han podido aclarar
Octavio Romero en la mañanera fue un informe de inversiones de Pemex, no una aclaración del pues asunto de la casona y la relación con los contratistas de Pemex. Entonces, sí es un distractor desde mi punto de vista, pero además un distractor muy irresponsable, ¿no? Sabemos que no tiene por qué afectar, pero tú imagínate en estos momentos en donde uno de los postores, nos guste o no, para el caso de Citibanamex, es Santander. ¿Qué estarán pensando los inversionistas de Santander? Oigan, ¿sigo con la operación? ¿No sigo? ¿Qué quiere decir esta pausa? Pero, eso sí le caen bien al presidente, ¿no? Porque parece que son filias casi personales o fobias casi personales. Pero fíjate cómo no mide su declaración que efectivamente puede trastocar una operación de tipo. No la mide porque, a ver, hay empresas constructoras españolas construyendo el Tren Maya, su principal proyecto gubernamental. Hay una constructora española construyendo esta gran obra. Entonces me parece una declaración muy irresponsable, pero sí con toda la intención de desviar la atención a los verdaderos problemas y a la rendición de cuentas. Oye, 30 segundos te retengo más. La idea de crear una empresa militar para obras públicas, ¿te parece buena, María? Definitivamente no. Incluso yo te diría, hay que revisar con mucho cuidado la ley de la orgánica de la administración pública, porque además, en términos estrictos, una empresa paraestatal de una Secretaría de Estado, ni siquiera paraestatal, no puede generar utilidades, no puede tener por definición utilidades. Luego entonces están buscando empresas que por definición van a operar en pérdidas, y ahí están luego los subsidios, ¿no? Los subsidios con los que va a trabajar el aeropuerto de Santa Lucía, los subsidios que se han dado en el tema de la electricidad a CFE, 70,000 millones, y muchos otros. Hoy, por ejemplo, yo no tengo nada contra los trabajadores de la compañía de luz, en su momento los defendí como diputado, pero en este momento cargarle a las finanzas públicas las pensiones que les va a restaurar o que arbitrariamente se las va a reincorporar, me parece un despropósito para unas finanzas públicas que las tenemos quebradas. Están en la rayita, ¿no? Exactamente, estamos al borde y queremos que CFE sea una empresa muy productiva, pero le damos una carga laboral de prestaciones laborales. Mira, al mes de septiembre del 2021 pagó la CFE 33,000 millones de pesos, fue el costo de los beneficios laborales. Yo no digo que no deba de cuidarse y tratar bien y mejorar a la mano de obra, pero no cuando son con ingresos públicos y no cuando no hay lo mismo para otros trabajadores, incluso servidores públicos. Entonces me parece que estamos reventando las finanzas públicas con este tipo de, yo le diría decisiones, son caprichos. Ya. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Mario, que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, muy buenas noches y un saludo a ti y a todo tu equipo. Gracias. Bueno, pues ahí tiene la opinión de este consultor económico, Mario Di Constanzo, consultor financiero. Bueno, vamos ahora con el doctor Adrián Fernández. Él estuvo hoy, además lo escuché brillante, como es habitual en el Parlamento Abierto. Él es director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, buenas noches. Con mucho gusto de saludarte. Oye, dos temas te pongo sobre la mesa y te pido tu reflexión. Uno, la visita de Kerry y la idea de crear un grupo de trabajo que lleve el tema de las energías limpias. Y por otro lado, pues todo el debate que se está dando en el Congreso sobre nuestra reforma eléctrica. Adrián. Mira, en cuanto a la visita de Kerry, mi impresión, Leonardo, es que la visita anterior, en donde fue a visitar con el presidente estos programas de Sembrando Vida, la verdad es que aunque fue una visita riesgosa aquella, porque parecía que iba a endosar un programa que tiene muchos cuestionamientos, si revisamos el resultado, el comunicado conjunto de prensa, ahí por primera vez el presidente en aquella ocasión dijo: voy a apoyar al presidente Biden en su cruzada contra el cambio climático, voy a apoyar las renovables, y México va a entregar, esto lo dijo el año pasado, va a entregar en el 2022 unas metas más ambiciosas al Acuerdo de París. En esta visita creo que lo que ha hecho el secretario Kerry es retomar esos buenos elementos
Y para ir aterrizando las cosas, porque ya era necesario empezar a poner un proceso sobre la mesa, es que propone la creación de este grupo de alto nivel para que ahí se pueda discutir ya en concreto cuál va a ser la posición de México en energías renovables, y también para que Estados Unidos pueda analizar y materializar cómo puede apoyar técnica y quizá financieramente a México para que este año elabore, ahora sí, una buena ruta de descarbonización, unas buenas metas dentro del Acuerdo de París, y que las entreguemos y hagamos un mejor papel a finales de este año. Sí, porque yo recuerdo que en la declaración conjunta que firmaron, el primer encuentro que tuvieron el presidente Biden y el presidente López Obrador, hablaron de cooperación en materia migratoria, cooperación en materia de respuesta al COVID, y otro tema claramente era contra el cambio climático. Entonces, supongo que habrá llegado Kerry, decir, de esa reunión que tuvieron los presidentes ahora, ¿qué ha hecho México, qué ha hecho Estados Unidos y qué hemos hecho junto a Adrián? Exactamente, Leonardo. Ya hay varios temas concretos que se perfilan con claridad, que van a ser parte de la agenda de trabajo de este grupo de alto nivel. Primero, un tema que no es nuevo y que es muy importante, el control de las emisiones de este gas metano, que no es más que el gas que viene asociado al petróleo y que se fuga o se quema en vez de aprovecharse. Y hay una gran iniciativa mundial, recordarás, impulsada por Estados Unidos, que México volvió a suscribir en Glasgow en noviembre pasado, y por supuesto el que ahora sí México avance con sus planes de cómo evitar reducir las emisiones de metano. Mira, hay estaciones como en Pajaritos, en el sureste, instalaciones de Pemex, donde se ha visto con estudios recientes que lo que se fuga, lo que se escapa de metano por ahí, es un porcentaje muy importante que se pudiera y se debiera recuperar para utilizarse económicamente. Ese es un tema. Otro tema es el interés de Estados Unidos de que haya una mejor interconexión eléctrica entre los dos países, lo cual le va a dar a ambos lados de la frontera mayor resiliencia, mayor aguante cuando vienen situaciones de alta demanda de energía o vienen circunstancias extremas del clima, etcétera, y ahí hay oportunidad para que México escale y acelere la instalación de energías renovables, especialmente solar y eólica, pero para eso tiene que reforzar la red eléctrica, Leonardo. Oye, y ahí te pregunto, una cosa es que los presidentes declaren que vamos a cooperar eso, otra cosa es que en el plano político venga Kerry, y la otra es, pues no solamente que declaro, sino que hago. Estamos haciendo, digamos, hay una vertebración entre fines y medios con el despliegue de política que tiene el gobierno y la propuesta de la reforma eléctrica, Adrián. Todavía no, Leonardo, porque partimos de un punto donde había una total asintonía entre lo que eran las políticas energéticas del presidente y de su gabinete con lo que realmente se necesitaba. Y vimos a un presidente en los últimos meses, sobre todo, que empieza a tomar algunos elementos en su discurso que suenan bien, que suena que va a apoyar las renovables, que suena que va a apoyar el combate al cambio climático, y quizá le falta al presidente acabar de entender que la reforma constitucional que él propuso, en los términos que propuso, pues justamente es contradictoria totalmente de esas buenas intenciones que él seguramente empieza a perfilar. Entiendo. Pues mi querido Adrián, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Siempre un gusto saludarte, Leonardo. Un saludo a ti y a tu auditorio. Hasta luego. El doctor Fernández es director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. Seguimos, por supuesto, con la información. Voy a enlazarme ahora con Enrique de la Madrid, como todas las semanas. Hoy es el último día que platica con nosotros los jueves. Vamos a cambiar de día. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Ay, me habías asustado, Leonardo, que hoy es el dicto a mi día. Dije, no me avisaron, pero bueno, qué bueno que es solo de día, Leonardo. Oye, no, lo aviso para que te sigan, porque tienen muchos seguidores. Vamos a cambiar, ya no va a estar Enrique los jueves, próximamente lo escucharemos, lo veremos los miércoles. Enrique, ¿qué destaca esta semana? Pues mira, un poco en el mismo tono de lo que platicabas en la conversación anterior, y perdón aquí las notitas, pero luego me falla la memoria. Un estudio reciente de Harvard, Birmingham y Leicester
analizaron, fíjate, que el tema justamente de las partículas estas, las micropartículas 2.5 micrómetros, que son las que se generan cuando se queman las energías fósiles, parece que son la segunda causa de muerte en el mundo si quitamos ahorita el tema del COVID. Y fíjate, van unos datos muy dramáticos. Se estima que cada año mueren 10.2 millones de personas de forma prematura, precisamente a causa de inhalar estas partículas. Pero pues, para ponerlo en perspectiva, fíjense, son 10.2 millones, ¿no? Anualmente mueren 300,000 personas por abuso de alcohol. Y quizá unas 400,000 por homicidios, 400,000. 1.6 millones de personas por diabetes, o sea, una décima parte. Y 10 millones de personas por cáncer. Entonces, la segunda causa de muerte en el mundo, quitando el COVID hoy en día, es precisamente los efectos de respirar estas partículas de las que se generan con la combustión de los combustibles fósiles, justamente de lo que estamos hablando, y la manera de eliminarlos. No solamente es un daño de la muerte, que evidentemente es lo más grave, sino que también tiene unas enormes consecuencias negativas en la capacidad cognitiva de las personas. Esto, las personas que están expuestas muy por arriba de lo que debiera ser, su inteligencia, su capacidad de entender y de aprender se ve tremendamente disminuida, con lo cual, para efectos prácticos, los condenas el resto de su vida. Algún estudio, si no me falla la memoria, algunos estiman que te baja la capacidad de generar ingresos cerca de un 10% para el resto de tu vida. Y en ese sentido, pues México no va bien, pero antes de México traemos, se celebra creo que este año, los 50 años de una convención internacional sobre estos temas en Estocolmo. Ya vamos en la COP26, ¿verdad? Qué bueno que además tiene que ver justamente con la visita del que fuera secretario de Estado anteriormente, Kerry. Y sí, en México pues vamos al revés. Y tienes casos en donde lo hemos platicado, ¿verdad? Y justamente parte de la razón de la reforma energética es que les está sobrando combustóleo al ponerse a refinar el petróleo. Una tercera parte de esos barriles de petróleo se convierte en combustóleo, no saben qué hacer con él, se lo mandan a la CFE para que con eso produzca electricidad. Y ya vimos que produce electricidad cara, sucia y mata gente, ¿no? Y mata gente. Tan solo en la refinería de Tula, de acuerdo también de otros artículos que he leído, en las áreas cercanas, se estima que hay 14,000 muertos prematuros cada año, precisamente como consecuencia de esa contaminación. Entonces, me parece que seguimos, y qué bueno que pareciera ser que pudiera haber una visión más alentadora. Yo todavía no la veo. Yo veo que son discursos muy bonitos sobre las renovables, pero si la reforma energética insiste en lo que insiste, que para efectos prácticos es quitarle la obligación a la CFE de primero consumir la energía más barata, que además casualmente es la más limpia, y al último consumir la más cara, pues me parece que estamos haciendo esto, contribuir a estos 10 millones de personas en el mundo que están muriendo, y en México también de manera prematura. Por eso las energías renovables siguen siendo la mejor opción, y por ahí difundí en redes, Leonardo, un video donde justamente hablo de que entonces lo que falta, pues es que le metamos más a las redes de transmisión. Es muy mal argumento eso de decir que son inestables y que son intermitentes. Pues ¿qué? ¿Por qué nosotros no podemos, si los daneses sí pueden tener el 66% de su energía a partir de los renovables? Bueno, ha de ser porque son europeos. No, pero fíjate, en Uruguay también es como el 44%. Bueno, ha de ser porque también tienen origen europeo, ¿no? O sea, muchos de ellos son italianos o de otro lugar. No sé. Yo, como no me considero genéticamente inferior a ninguno de ellos, y ningún mexicano lo es, pues yo no veo por qué no podamos ver que ese es el destino. ¿Por qué si nos proponen ser daneses en el sistema de salud y no nos proponen ser daneses en el tema de las energías renovables? México sí puede, y yo creo que este es el camino, Leonardo. No, magnífico argumento. Oye, he leído también, lo que pasa es que no encuentro la cita, ya retuiteé el video que nos propones, que también tienen un efecto esas partículas en la demencia senil, en el incremento de las demencias senil, todas estas formas, digamos, de cómo van perdiendo los adultos mayores memoria o que legados a esos problemas. Y el tema de la termoeléctrica de Tula quedó ampliamente demostrado su factor tóxico. ¿Te acuerdas en aquel momento en el que no circulaba ningún vehículo en la capital y tuvimos altísimos niveles de contaminación, y particularmente esta parte, y
valga la redundancia, de esas partículas, y ahí el tema es, oiga, ahora sí no hay coches circulando ni nada que se le parezca, y todos los dedos apuntaban efectivamente a la dichosa termoeléctrica de Tula, Enrique. Entonces yo creo que al final del día, este es un tema fundamental por donde lo veamos, y yo sigo sosteniendo que podría ser la medida más dañina para la economía del país que tuviera esta generación. La comparo con el tema de la expropiación bancaria, y lo que ya comenté en otras ocasiones es que en esa ocasión no nos avisaron. Ahora sí nos avisaron, y está en manos de nosotros los mexicanos no tomar ni permitir acciones que nos perjudiquen a nosotros y la capacidad de ser un país más próspero y más justo. Y sobre todo también, ¿por qué no?, más sustentable, Leonardo. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Oye, te retengo 30 segundos. No sé si viste el mapa de The Economist hoy sobre las democracias. Ya nos pasaron a régimen híbrido. O sea, la percepción es que México ha perdido buena parte de lo que era su esencia imperfecta, pero esencia democrática, y ya vamos en régimen híbrido. Yo supongo que esto merece una gran conversación nacional sobre la concentración de poder del presidente y los ataques continuos a órganos autónomos y la supuesta división de poderes que opera. En fin, yo creo que es un llamado ahí de alerta que no debemos, Enrique, dejar pasar. Yo creo que sí, Leonardo tiene razón, y yo sostengo que México puede y debe ser un país próspero en lo económico, pero sobre todo también tener una democracia con libertades. Porque también ya hay quien aprendió a jugar a la democracia en el sentido de que te ganan en las elecciones, pero después se dedican a limitar las libertades y también se dedican a limitar la separación de poderes. Y yo creo que las libertades y la separación de poderes son dos elementos fundamentales de la democracia. Ahora, también reconozco que para que la democracia funcione, pues también tenemos que repartir mucho mejor los beneficios. Pero, a ver, México ha avanzado mucho en haber sido considerado un país democrático, pero claro, si se ataca la división de poderes y se ataca la libertad de expresión y las libertades en general, pues ya no somos una democracia plena, aunque nos lo digan en los discursos. Así estamos. Miguel Enrique, te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos al auditorio. Cuídate mucho, Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra. Bueno, pues hoy conversando con usted. Y fíjese que retomaba del libro que me mandó Bernardo Batis, a quien le agradezco mucho, esta frase de Gabriel Said, que dice: la razón civil puede hacer titubear a la sinrazón del Estado. Tomo esta frase del libro de Bernardo Batis. Vamos ahora con Enrique Hernández, adelante. Al encabezar el 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en el aeropuerto de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país. Dijo que luego de inaugurar el próximo 21 de marzo el nuevo aeropuerto, los ingenieros militares saldrán para seguir construyendo 600 kilómetros de la ruta del Tren Maya, el aeropuerto de Tulum en Quintana Roo. Para ello anunció también la creación de la empresa Olmeca Maya Mexica, que manejará el nuevo aeropuerto de Tulum, Chetumal y Palenque y los 1.500 kilómetros de la vía férrea del Tren Maya. Esta empresa dependerá de las Fuerzas Armadas. Esa empresa que va a depender de las Fuerzas Armadas va a destinar el 75% de sus utilidades para las pensiones de marinos, de soldados, de integrantes de las Fuerzas Armadas. Y lo hacemos para que se fortalezcan estas instituciones importantes del Estado. A la nueva empresa no le va a quedar ni un centavo de deuda debido a que todo lo que se está construyendo es presupuesto público. Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, José Gerardo Vega Rivera, refrendó su lealtad y compromiso al presidente de la República para salvaguardar el cielo mexicano y sin titubeos dijo tener un México en paz. A nombre de quienes integramos esta Fuerza Armada, le reitero nuestra lealtad a la nación y las instituciones de México y el compromiso de seguir aportando todas nuestras capacidades, esfuerzo y voluntad para coadyuvar al bienestar y seguridad de nuestro pueblo. Con imágenes de Luis Fernando Ramos, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca. Gracias, Enrique. Y un dato positivo, las ventas de ANTAD subieron, lo cual es muy alentador. O sea, a pesar de todos los problemas económicos que hemos tenido en este arranque del año, reportan efectivamente un incremento del 20%. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Hoy nos toca la pausa musical. En un momento más después del corte, volveremos con eso.
Fíjense que pues asesinaron a Eber López, reportero que trabaja en Salina Cruz, ahí en el istmo de Tehuantepec, que estaba en su estudio. Lupita Tomás, cuéntame qué sabemos. Adelante. Gracias, doctor. Pues sí, este lamentable deceso del reportero Eber López Vázquez fue confirmado por medios regionales. Esto ocurrió en Salina Cruz, en el barrio El Espinal, cuando el periodista, el reportero, estaba en su estudio de grabación, esto ubicado en la avenida Manuel Ávila Camacho. De acuerdo con algunos reportes del periodista Rodolfo Canseco, que está en el lugar, menciona que todavía no han adquirido personal de la Fiscalía para hacer las diligencias del retiro de cadáver y demás. Únicamente la Guardia Nacional acordonó la zona donde en este momento está apenas recientemente ocurrido este hecho, y están revisando cuál es la situación de los motivos que pudieron haber tenido. Se habla de que entraron a su estudio, le dispararon y después de este ataque el periodista falleció, doctor. Que es de la página de noticias web, ¿no? Es lo que él, en donde él trabajaba, fue asesinado efectivamente dentro de su estudio. Y bueno, pues siguen las muertes de periodistas en nuestro país, Lupita, muchas gracias. Y bueno, pues tomamos no solo nota, sino exigimos que la autoridad haga algo más que estar declarando políticamente sobre temas que pueden ser más o menos relevantes. Lo que estén matando gente de esa manera en nuestro país es punto menos que inadmisible. Me enlazo a España con José Francisco Parra. Yo le agradezco mucho al doctor Parra. Él es profesor de la Pompeu Fabra y director del Ortega y Gasset en México, que converse con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Buenos días, buenas tardes por allá. ¿Qué significa poner en pausa una relación? Yo supongo que si te lo dice tu pareja no son buenas noticias, ¿no? No, desde luego que no. Yo creo que en el contexto en cómo se estaban dando las relaciones entre España y México, sobre todo provocado por los constantes, iniciativas del presidente López Obrador en el sentido de poner en tela de juicio la actividad económica de las empresas españolas, también someter a presión ese perdón solicitado a la corona española. Creo que estaba... ¿No estaba ya olvidado eso? O sea, ya acabó el 21 y sí, los rencores nos duran tanto tiempo. Yo creo que ha sido una constante del presidente, primero, de no olvidar de cierto tipo de situaciones que él considera como agravios personales o agravios a la nación mexicana o agravios al pueblo de México, y que creo que le viene bien a él, al público al que se dirige, rescatar constantemente o sacar nuevamente esos temas que aparentemente estaban ya pasados. Yo entiendo. O sea, ¿tú crees, si te interpreto bien, que es un asunto de política interna? Ayer o antier cargó contra Austria con el tema del penacho y dijo que tenían la calificó con varios epítetos, y ahora España. O sea, ¿estaría utilizando esto como una especie de elemento equilibrador en política nacional, doctor? Para mí sí. Yo creo que es evidente en como yo veo las cosas, que hay indicadores nacionales económicos en los cuales él se ha pronunciado en contra de lo que sus propios secretarios incluso han pronosticado en cuanto a crecimiento económico. Por otra parte está todo el tema de seguridad, de seguridad ciudadana y pública que no tiene, un dique que veamos alguna mejora. O sea, lo de el fin de semana en Zacatecas. Por otro lado, tiene 15 días el tema de su hijo en los medios, en redes, y creo que eso se ha notado en los últimos datos sobre su popularidad o su aprobación como gobernante, y que obviamente va a enfrentar un proceso de ratificación de mandato promovido por él, con un tinte obviamente netamente de mantener la agenda a pulso, controlada desde la presidencia a través de las mañaneras. Esto obviamente, esta narrativa esta narrativa, el guión se tiene que modificar de esta narrativa a consecuencia de estos elementos. Entonces, rescatar, sacar del baúl, ¿sí?,
o como decía aquel famosa serie de Sí Ministro, aquella famosa serie de la BBC que fue muy famosa a principios de los años 80. Es decir, déjame ir a buscar al baúl del archivo a esos temas que son sensibles, que siempre resuelven y que siempre ayudan a los gobernantes. Déjame inventarme una guerra o algún agravio de hace 500 años. Oye, preguntarte, digamos, por la magnitud que tiene la relación, digo, yo entiendo que el presidente pueda hacer pullas a Austria y tampoco pase demasiado, que se meta en política peruana y califique a los enemigos de Castillo como los calificó, que incluso ningunea a Panamá como lo ha hecho. Pero España es el segundo o tercer inversor de este país. Los principales bancos de este país son españoles. Hace unos días, por cierto, la señora Botín, convive con el presidente con regularidad. Pero no solo hablo del mundo de la inversión, la economía. En el sector turístico, España tiene muchas inversiones. Y si le echo un vistazo, empezando por ti, mi querido doctor, las instituciones académicas que vinculan a mexicanos y españoles son enormes. Hay diálogos en prácticamente todos los frentes, academias de la lengua, de la historia, universidades. Recientemente la UNAM ha nombrado a Volpi allí en España. O sea, es en muchos sentidos, después de los Estados Unidos, nuestro principal bilateralismo, amén, doctor Parra, de nuestra ventana para relaciones europeas. Claro. Usar esto no es, digamos, emplear diplomáticamente hablando el arma nuclear para resolver un tema interno. A ver, creo que en anteriores gobiernos lo que habíamos vivido es que a pesar de malos nombramientos o, por ejemplo, malas representaciones diplomáticas, sí, las relaciones se mantenían y mantenían este impulso, mantenían, digamos, esa fortaleza que tú has comentado en la relación comercial, en los vínculos culturales, educativos, porque existían, digamos, instituciones fuertes que respaldaban de que independientemente de que las embajadoras o los embajadores o los representantes estuviesen, digamos, con una actuación, si no mediocre, digamos, modesta o sin mayor trascendencia. Es decir, el propio impulso de la relación superaba a los políticos y superaba a estos pseudodiplomáticos que eran nombrados. Creo que ahora es diferente porque al día de hoy lo que sí se ha atacado es, y sí se intenta, es mermar, es decir, esa propiedad, digamos, esas inversiones, esa certeza jurídica de las inversiones, esas instituciones que funcionaban para que fluyera la relación cultural entre los dos países, eso es lo que se está atacando y eso es a lo que obviamente es distinto el día de hoy en cuanto a la relación bilateral de España con México de otras administraciones o de otro momento. Es decir, lo vemos, es decir, una de las características de este gobierno ha sido, por las razones que no vamos a discutir aquí, pero lo que sí ha tocado son instituciones que venían funcionando, instituciones que podrían ser criticables, pero que rendían o que en cuanto a efectividad daban unos resultados, pues bueno, vas en contra de ellas y obviamente esto cambia radicalmente y sí pone en peligro, digamos, que esto estalle y, digamos, al final se reconducirá bien la relación, pero los costos van a ser muy elevados. Ya. Bueno, pues seguiremos de cerca el asunto. Vamos a ver qué significa esto de la pausa. Y si nos meten pausa ellos también, porque ya habían aceptado a Quirino, ¿no? Yo no sé si al presidente también le irritó que le tuvieran tantos meses en la antesala a su embajador, pero se supone que hubo ahí un voto de confianza. Con esto claramente se ve que la capacidad de tolerancia del presidente respecto a asuntos españoles es cuando menos tenue y el mensaje a los inversionistas cuando menos incierto. Es decir, los puedo motejar o calificar por su nacionalidad y no por lo que hacen en un país. Pero bueno, te propongo que más adelante le echemos un vistazo al tema de ver cómo evoluciona. Doctor, claro que sí, mil abrazos. Hasta luego, saludos. Cuídate, el doctor Parra, académico de la Pompeu Fabra, director del Ortega y Gasset, aquí en México, un académico con enorme relieve en el conocimiento de los dos mundos, México y España.